y cursos a distancia en el Aula Mentor. Solicita más información y matrícula en los ayuntamientos de la comarca o en el Centro de Adultos de Icó de los Vinos, en la calle Ángel Guimerá número 7, teléfono 922 81 59 27, 81 59 27. Solicita información también en la web sepaicot.es. Estás escuchando Noroeste 7, la actualidad informativa más cercana en Icoden Daute Radio, con Narciso Ramos. Entrevistas en Icoden Daute Radio. 40 minutitos sobre las 11 de la mañana, lo habíamos anunciado, está con nosotros en la mesa de radio Macu León, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Los Silos y responsable de las áreas de bienestar social, políticas de igualdad, empleo, sanidad y vivienda. Muy buenos días, Macu, ¿qué tal? Muy buenos días, Narciso. Le subimos un poquito el micrófono a Macu León, Gema Linares ya se lo ha subido. Y además, Macu, ahora mismo como alcaldesa del municipio, alcaldesa accidental, porque el alcalde Santiago Martín, por motivos personales, estos días no puede ejercer la alcaldía, o sea que en estos días también alcaldesa accidental. Sí. ¿Cuántos días llevas de alcaldesa accidental? Bueno, de alcaldesa accidental realmente hoy es el primer día, pero sí es verdad que a lo largo de la semana pues el alcalde no ha podido estar al 100% por problemas familiares que ha tenido que atender y que es indispensable ahora mismo estar con la familia, pues un poquito ha estado y no ha estado, ¿no? Ha estado en la medida de sus posibilidades y ya hoy, pues sí, pues de cara un poco a hacer gestiones, firmas, porque lo que hacía era retrasar un poco también la administración, pues se ha decidido ya delegar la alcaldía. Uh-huh. Bueno, Macu, vamos a hablar de las áreas que son de tu competencia, obviamente, pero la actualidad manda y precisamente hace un par de días recibíamos nota de prensa que publicábamos en nuestro digital y otros medios lo han publicado, obviamente, de que el Partido Popular Silense denuncia que el ayuntamiento no tiene presupuesto desde el año 2011, es algo que sabíamos, que hemos preguntado al propio alcalde Santiago Martín hace un par de semanas que estuvo aquí, al propio concejal de Hacienda, que creo que es Ángel, ¿no? Ángel, el concejal de es el propio alcalde, es el propio alcalde. Ángel lleva urbanismo, exacto, aparte de agricultura. Uh-huh. Bueno, Raquel González, la concejal del PP, dice que la gestión económica del gobierno del PSOE es nefasta y nos impide caminar hacia un futuro. ¿Por qué? Hay dos preguntas en esto. Primero, ¿por qué está prorrogado el presupuesto desde hace 6 años, lo cual no es nada normal? Y si esto, tal como dice la concejala de la oposición del Partido Popular, Raquel, impide caminar hacia el futuro, el hecho de que se esté trabajando con unos presupuestos prorrogados. Es verdad que trabajamos con presupuesto prorrogado. Los motivos por los que no se ha aprobado pues han sido múltiples. Entre ellos también hasta el tema logístico y de personal. Contamos con un personal de intervención que ha tenido que asumir también la Secretaría Accidental, aparte de la intervención, y ahora mismo con la nueva normativa, pues también hace ya algunos meses la tesorera del ayuntamiento, lo que conlleva que es prácticamente el único personal funcionario que es capaz de realizar el presupuesto. Si tenemos en cuenta las diferentes notificaciones que se le hacen llegar desde el propio Ministerio de Hacienda y los controles, lo que a veces determina una serie de plazos, ha sido casi imposible poder materializar ese presupuesto. Lo que es verdad es que aunque no exista un presupuesto un presupuesto vigente, sí que es verdad que solemos trabajar en base un poco a la liquidación, a esos bocetos de presupuesto que nuestra idea siempre ha sido intentar aprobar, pero también estamos negociando con
con distintas entidades bancarias, posibles refinanciaciones de la deuda, para poder también dar pues una mayor solvencia al ayuntamiento y que tenga una mayor mayor recurso económico, sobre todo en el día a día. Y en eso estamos trabajando. No queremos tampoco aprobar un presupuesto que no sea real, y por lo tanto lo que queremos es ir trabajando y trabajar con un presupuesto real. Eso no quita las afirmaciones que hace la concejala del Partido Popular. Yo creo que no hace falta sino ir a los hilos y ver las distintas obras, las distintas iniciativas, los distintos proyectos que se están llevando a cabo. Antes, por ejemplo, ponía un ejemplo con el plan de empleo social, el antiguo plan de empleo social, que yo como concejala de empleo en el 2017 lo tenemos ahora mismo en marcha. Hubieron ayuntamientos con presupuestos aprobados y con mayor volumen de ingresos, o por lo menos eso es lo que transmiten en sus medios sus representantes políticos, los cuales inyectaron muchísimo menos dinero a ese plan de empleo social, que nosotros aportamos el 50%, que era el límite superior al cual podía acogerse un ayuntamiento, entendiendo que esas eran las políticas que debíamos potenciar. Intentamos hacer una gestión de los recursos de forma bastante conteniendo el gasto y, sobre todo, intentando destinar los recursos a aquellas áreas que nosotros entendemos de interés. Servicios sociales es un área que nunca se ha bajado el presupuesto, al contrario, siempre se ha aumentado. Con respecto a áreas como empleo también, sí que es verdad que a lo mejor hemos recortado de otras áreas que a lo mejor entendemos que son menos eficientes, como pueden ser fiestas y ese tipo de eventos. También otra cosa que a veces no nos hace cuadrar del todo el presupuesto es nuestra residencia geriátrica, que seguimos defendiendo que sea municipal, y la escuela infantil, ludoteca, servicios que por competencia no debemos llevar a cabo, y que hacen que, como la financiación no sea la adecuada, en este caso la residencia sí que hemos trabajado y se ha mejorado muchísimo la financiación, pero esas financiaciones que empezamos con nuestra escuela infantil, queremos que se han perdido por el camino con los diferentes recortes de las administraciones superiores, y nosotros queremos seguirlas manteniendo. Es verdad que la propuesta del Partido Popular es que saquemos a licitación esas, y así lo ha manifestado en el Pleno, con propuestas, y nosotros no, apostamos por seguir teniendo una escuela municipal, contener el gasto, porque creo que no le daría los mismos servicios, aparte de que generamos empleo, no se le podrían dar los mismos servicios, porque no todas las personas tendrían la igualdad de oportunidades de entrar en esa escuela. Ahora mismo hay muchas mujeres víctimas de violencia de género que están... ¿La escuela es una escuela...? Municipal, una escuela infantil municipal. Una escuela infantil municipal. Municipal, que se financia con los fondos propios más los fondos de... Pero una escuela, Macu, para niños educación infantil. De 0 a 3 años. Pero obviamente homologada por la consejería. Homologada por la consejería de la... Que tiene 2 unidades, 2 aulas. 3 aulas. 3 aulas. De 0 a... Que después se complementan con las aulas, por ejemplo, de los diferentes colegios de la consejería, ¿no? Sí, de La Caleta, en fin, otros colegios que tienen también educación infantil, ¿no? Sí, que lleva un programa educativo propio, que suele ser luego sería una continuación a cuando irían a las etapas de infantil a partir de 3 años, y queremos seguir apostando. Como digo, muchas mujeres víctimas de violencia de género pueden tener a sus hijos, y gracias a eso le podemos dar un escape, gracias a que la escuela es municipal y nosotros podemos financiar parte de esas plazas. Macu, has nombrado también la residencia geriátrica. La residencia geriátrica de Los Silos es reconocida como un ejemplo de buena gestión. ¿Por qué el ayuntamiento tiene más carga ahí? Porque entiendo yo, desde mi ignorancia al respecto, que la residencia geriátrica dependerá del IAS, ¿no? Del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo, ¿no? No, ¿cómo es la cosa? Realmente las plazas ahora mismo están concertadas, pero lo que pasa con la residencia es que viene de una época que no hace tantos años. Cuando yo entré en el 2007, por ejemplo, la residencia no tenía sino 5 plazas concertadas. A raíz de una lucha constante en las diferentes administraciones, y veíamos
cómo otras residencias se financiaban, mientras que la de Los Silos se quedaba en esas 5 plazas. Ya en el 2011-2012, si no recuerdo mal, a raíz de la entrada un poco del Partido Socialista, tomando la iniciativa en las políticas sociales del Cabildo Insular de Tenerife y con reuniones con el Gobierno de Canarias, se tramita y se consigue la realización de que sean financiadas las 32 plazas. A partir de ahí es cuando el Ayuntamiento tiene un respiro con respecto a la residencia, pero no viene a suplir todos esos atrasos de inyección económica que el Ayuntamiento ha podido dedicar a otro tipo de políticas sociales y las dedicaba a mantener las residencias geriátricas. Otra buena noticia es que en la pasada legislatura, hace aproximadamente, en esta legislatura, hace aproximadamente un año y algo, hemos conseguido que no solo sean las 32 plazas subvencionadas, sino aparte de subvencionadas de bajo requerimiento, que requieren un coste por plaza más bajo, ahora son plazas de medio requerimiento, lo que también hace que la residencia esté mejor financiada, y todo eso nos da la capacidad a poder poner en una balanza que todo realmente se compense esa aportación, y es lo que nos puede hacer que nos podamos sentar en un futuro y confeccionar un presupuesto realista, sin tener que recortar esos servicios que tanto defendemos y tanto queremos mantener. Una de tus áreas, y evidentemente la controlas perfectamente en argumentación. Entiendo que en gestión también, porque el área de bienestar social, me refiero, Macu, tengo entendido de que el Ayuntamiento de Los Silos, a pesar de tener el presupuesto prorrogado desde hace años, destina todos los años una cantidad equivalente prácticamente de 50-50, 50-50, gobierno o cabildo, no sé, en fin, de otras administraciones 50%, y el Ayuntamiento aporta también a los servicios sociales, no sé si es al plan concertado, en fin, también el 50%. Otros ayuntamientos pues no llegan, unos llegan a ese 50, otros no. Los Silos en la política de bienestar social es especialmente sensible. ¿Por qué? ¿Y de qué manera? ¿Cuál es la gestión? Hay un caso que salía en la prensa hace días en un digital, en Daute Digital, sobre una vecina de las canteras también, en fin, que ha tenido algún efecto mediático que sabemos que te tiene muy, muy preocupada, pero sin entrar en ese caso en concreto, que no es cuestión de hablar de personas en particular. La política de bienestar social en Los Silos, el vecino o la vecina que está fastidiado, hablando claro, tiene Macu León en la concejala un escape para hablar, una ayuda, una preocupación de la concejala. Puedo asegurar que la implicación es máxima, es más, yo creo que a veces hasta transmite los límites entre la política y lo personal. Y a veces uno se lleva hasta lo personal determinadas cuestiones y ya te lo tomas más como un reto personal que como una cuestión política, porque, como bien has comentado, problemáticas hay muchas en servicios sociales, y a veces yo digo que si hubiera un Facebook donde se colgaran las noticias de las resoluciones, pues mucha gente se sorprendería, pero yo creo que lo bonito es eso, que realmente se intenten solventar los problemas y que pasen de forma desapercibida, es decir, que la población no lo entienda, porque en lo que yo nunca voy a entrar es en la dignidad de las personas, como han entrado otros grupos políticos, en este caso en Los Silos, y creo que se identificarán políticamente y quedarán en la retina de la gente por qué jugaron con la vida y la dignidad de las personas. Servicios sociales aportan más de un 50% al plan concertado. El caso de Los Silos, hay ayuntamientos, y no voy a nombrar ninguno, pero de la comarca, que directamente han recortado del plan concertado y han despedido trabajadores para seguir manteniendo el plan concertado, y están bajo mínimos, a lo mejor bajo un trabajador social y administrativa. Nosotros no, hemos apostado por mantener el 100% del equipo de servicios sociales, que consta de una educadora, una trabajadora social que lleva la PSI dependencia, el trabajador social de base, la psicóloga de base, más el servicio de ayuda a domicilio, que también lo hacemos de forma de gestión directa y que no tenemos ninguna persona en lista de reserva. Es decir, cada vez
que hay una incorporación de un caso nuevo, si se necesitan más auxiliares, se contrata. Es decir, no hay un personal hay un personal fijo del servicio de ayuda a domicilio, pero es verdad que dependiendo de la demanda hay épocas en las que hemos tenido más personal y en las que si baja la demanda hemos tenido menos, pero si de algo podemos estar orgullosos es que cualquier persona que tenga un problema de que necesita ese recurso de atendimiento de las auxiliares en domicilio, tienen el recurso al día siguiente o a los 2 días, desde que el trabajador social haga visita, el informe con las chicas para ver un poco las necesidades de la persona, están ya realizando ese servicio. Me consta que son personas muy dedicadas. Yo siempre digo que el trabajo no es pago. Hay personas que llevan mucho tiempo dedicándose a esto, y yo creo que ya la gente las ve más cuando hablamos de casos que se han alargado en el tiempo, de personas encamadas durante mucho tiempo, personas con discapacidad que casi son miembros de la familia, las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio. Y yo creo que un poco en eso es en lo que se identifican los hilos, y sobre todo en la inyección directa. No solo aportamos las ayudas individuales del plan concertado, sino que aportamos fondos propios para recursos de emergencia. También los proyectos que tenemos, proyectos a nivel educativo, pues hemos firmado con la universidad, proyectos que hemos trabajado con padres y madres y bebés, hemos trabajado también con adolescentes. Intentamos trabajar con todos los colectivos y luego hemos sido pioneros, por ejemplo, con la obra social de la Caixa. En su momento, las educadoras en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, solo las educadoras de Los Silos y de La Victoria fueron a formarse a Sevilla para llevar un programa piloto en el que precisamente se empieza a trabajar con familias, pero trabajando desde la perspectiva de trabajar una educadora con padres, trabajar una educadora con niños y sesiones conjuntas padres y madres, intentando que estuvieran incluidos en esos programas personas normalizadas con personas con riesgo de exclusión, precisamente para integrarlas y para que se puedan apoyar de esas experiencias que tienen unos y enriquecerse unos a los otros. Ya. Macu, desde que tú entras en el ayuntamiento, que fue en el año 2011 o... Yo entro en el 2007, pero en el área de servicios sociales es mi segunda legislatura. Bien, o sea, en el área de servicios sociales en 2011. Sí. Bueno, pues te hago la pregunta en relación entonces a 2011 en adelante. Y también por lo que percibirías anteriormente, aunque no llevaras esa área. Y también en el sentido ese de que 2007 y 2008 comienza la crisis. Cuando comienza la crisis, aunque no llevaras directamente el área de bienestar social, ¿notas tú ahora mismo en la actualidad, en este año 17 ya en el Ecuador, que hay menos problemas de servicios sociales, de necesidad social? ¿Notas mejoría en eso? ¿O notas los mismos problemas que cuando se iniciaba la crisis? Yo siempre digo que he vivido desde las dos áreas de peso en esta crisis, que es empleo. En 2007 yo llevaba empleo y en 2011 llevo empleo y servicios sociales. Precisamente viendo esa situación de crisis, entendí que el área de empleo debía estar aparejada al área de bienestar social. Porque, y bueno, me ha dado la razón luego el Gobierno de Canarias al realizar los diferentes planes de empleo, porque estábamos entrando en una situación diferente, donde los casos sociales no eran los casos sociales, que a veces no es que tengan tanto una problemática de empleo o de falta de recursos, sino falta de habilidades, falta de formación, falta de otras estructuras de vida. De emprendimiento también, de motivar a la persona. Otra falta de valores que tenemos nosotros, y ellos a lo mejor son familias que han ido copiando patrones. Su familia sufría una situación de exclusión, pues sus hijos y tal, pues seguirán con esa misma con esa misma problemática. Claro. Entonces, están esos casos de servicios sociales que son casos graves y luego casos de salud mental, otro tipo de problemas, y luego sí que es verdad que venían casos que era gente totalmente normalizada, con una estructura de vida totalmente normalizada, pero se habían quedado sin trabajo, les había afectado la crisis de manera brutal. De manera brutal, y ya eran usuarios de servicios sociales, y que también notabas que no venían a pedir una ayuda, sino lo que venían es realmente a que le dieras las herramientas para ellos poder subsistir por ellos mismos. Al principio es verdad que tienes que aportar algún tipo de ayuda para subsanar esa situación de emergencia inicial,
pero es verdad que dándole las herramientas es gente que prácticamente luego camina sola. Entonces sí que es verdad que noté en el 2011 esa evolución, ¿no? de ese aumento de gente al área de servicios sociales que no era habitual. Esa evolución, no, esa involución. Involución, sí, el retroceder hacia el área de servicios sociales. Y intentamos trabajar desde otro punto de vista, no como se está acostumbrado a trabajar con las familias de exclusión, sino ya es integrando otras áreas. Por eso era interesante lo del área de empleo. ¿Cuántos trabajadores sociales tiene el ayuntamiento, Macu? Dos trabajadores sociales. Normalmente, bueno, en un ayuntamiento de casi 5.000 habitantes, ¿la media es que se tenga 2 trabajadores o 1? Hay municipios que tienen 1. Con este hay número de municipios habitantes. con este número de habitantes. Pero, incluso en nuestra comarca. Como digo, sí. Sin nombrar ayuntamientos. Sin nombrar incluso en nuestra comarca. Sí, hay ayuntamientos que a lo mejor han decidido pues recortar algún trabajador. Sí, en vez de 2 trabajadores sociales, 1. O tener simplemente el trabajador social y en este caso administrativas, o no tener un volumen de recursos especializados, como digo, educadora, psicóloga, para atender un poco todos los casos que se puedan plantear, porque imagínate un trabajador social, como a veces piensan, ¿no? La gente, pues el ayuntamiento no hace nada, o el ayuntamiento, un trabajador social, atender no solo la parte administrativa, que es la de gestión de ayudas, gestión de recursos, reparto de alimentos. Que no debería de ser así, ojo, yo entiendo que para eso debería haber un técnico o una técnico, para el tema administrativo, reparto de ayudas, etcétera, y luego la atención a las personas, a las familias que tienen problemas, el trabajo de campo en la calle, en los domicilios, etcétera, las entrevistas que sean de los trabajadores sociales y no tanto el trabajo administrativo. Pero ¿no? toca esa parte, ¿no? El informe social tiene que hacerlo el trabajador social, sí, entonces claro. requiere... Pero puede marcar unas pautas al técnico o a la técnico y haz tú, técnico, el informe. Yo te doy las pautas y yo me voy a ver a esta señora que tiene un problema. Sí, ¿no? Y normalmente intentamos programarnos con que hay días de, por ejemplo, los miércoles, hoy mismo que estamos, es día de visita, es día de calle y es día de domicilios, que también cuando surgen en otros momentos, y es un día un poco, la gente ya lo tiene identificado, donde también se sube a las medianías, a Erjos, Tierra del Trigo, porque también... Dejar claro que somos un municipio también que hacemos el servicio descentralizado de servicios sociales, es decir, los miércoles se atiende en Erjos y en Tierra del Trigo, aparte de las visitas, y eso no lo tienen todos los municipios, la posibilidad. No solo descentralizamos servicios sociales, sino empleo. En esta última legislatura hemos descentralizado el sellado, por ejemplo, se puede hacer en los miércoles, que suele ser el día en el que sube tanto una ADL para gestionar cualquier tipo, recoger currículum, hacer entrevistas, orientación laboral, temas de emprendeduría, el sellado, y luego el trabajador social también para cualquier tipo de gestión de ayuda, que al final actúas como trabajador social, pero también eres un poco el que comunica. Y cualquier otro tipo de gestión que sea de otra área, pues también normalmente suele hacer esa gestión, si es posible, de traslado de documentación, etcétera. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, para después hablar, por supuesto, de otra de tus áreas que, además, como bien tú señalabas antes, salvo la de, bueno, yo creo que también, la de vivienda también está relacionada en muchos casos con los problemas sociales, obviamente. Sanidad, pues, tiene cierta conexión también de transversalidad. Pero una que sí, obviamente, 2 que están íntimamente ligadas son el empleo, que ya señalabas, y las políticas de igualdad. Porque en la no igualdad, pues obviamente traslucen, afloran muchos problemas de bienestar social. De eso, si te parece, de todo eso, vamos a hacer una pequeña pausa, Macu, y seguiremos conversando contigo. Pasan ahora mismo 3 minutitos de las 12 del mediodía. Hacemos una pequeña pausa para mensajes comerciales. Volvemos. En Icoden Daute Radio, Noroeste 7, con Narciso Ramos. Sirvo estos vinos y huele a la tierra de mi madre, sus colores blancos. 902 22 22 92 o entra en cruzroja.es. Gracias.
Sábado 1 de julio, Día Especial del Comercio en ICOD de los Vinos. ICOD Shopping Day. Grandes ofertas y promociones en comercios, cafeterías y restaurantes. ICOD es comercio. Talleres infantiles de gastronomía, papiroflexia. ICOD Shopping Day. Día Especial del Comercio. Organiza Ayuntamiento de ICOD de los Vinos. Estás escuchando Noroeste 7. La actualidad informativa más cercana en Icoden Daute Radio, con Narciso Ramos. Bueno, 9 minutitos sobre las 12 del mediodía. Seguimos en esta entrevista con Macu León, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento Silense, ahora mismo en labores también de alcaldía accidental. Y después de hablar de toda la temática, además profunda, importante, yo creo que hoy en día y con estos años de crisis que hemos sufrido y que estamos todavía sufriendo, el área de servicios sociales en un ayuntamiento es un área fundamental. No siempre en su momento se les denominaba concejalías Marías porque, en fin, la sensibilidad en ese aspecto en los años 80, 90, sobre todo en los años de bonanza, de mediados de los 90, en fin, los servicios sociales eran una concejalía María, mal llamada María, pero bueno, entra la crisis y toma un papel muy relevante. Desgraciadamente, yo entiendo, es una opinión, y no te lo voy a preguntar, entiendo que en algunos ayuntamientos de este país todavía no hay personas suficientemente sensibles al frente de esas áreas, incluso después de haber pasado la crisis y estar pasándola todavía, pero bueno, ese es otro debate. El caso es que también Macu León tiene como responsabilidad política en las políticas de igualdad. Hoy precisamente es el Día Internacional del Orgullo LGTBI, del Orgullo Internacional de Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales. Y bueno, en ese aspecto la igualdad, luchar por la igualdad de género, por la igualdad de orientación sexual, por la igualdad de etnia, por la igualdad de religión, todo esto tiene una incidencia también especial en los hilos. Sí, la verdad que en ese área es que yo creo que o te toca personal o sería un área que no puedes llevar, o es un área en el que tú crees y en el que tú predicas en tu vida personal, o es un área que no tendría sentido porque sería un área fingida y sí que sería una María que aparezca ahí y que no tenga repercusión. Yo intento que la perspectiva de género se lleve no solo en mis áreas, sino intento darle caña, como digo yo, al resto de compañeros para que se lleve a cabo también en el resto de áreas del municipio. Nosotros tenemos un segundo plan de igualdad aprobado, que se aprobó siendo concejala yo de igualdad. Fue mi primera legislatura, porque yo la pasada legislatura no llevé el área y la retomo otra vez en esta legislatura. Se aprobó el segundo plan de igualdad, pues, y a partir de ahí un poco ya se ha optado más por seguir las líneas del marco estratégico del Cabildo, y somos entidad colaboradora del marco. Y aún así tenemos nuestro marco de actuaciones que aprobamos cada año en base a ese plan de igualdad y a esas acciones pues que entendemos que no están superadas y que todavía son necesarias de trabajar, y en esa línea estamos trabajando. Es un área que no solo se trabaja como digo, en marzo y en noviembre, que es verdad que también son unos meses destacados en los que se realizan siempre multitud de acciones. Sí, por las conmemoraciones, para aquellos oyentes que no caigan ahora, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y del Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, ¿no? Contra la violencia de género. O contra la violencia machista. ¿no? Sí. Y sobre todo también se hacen acciones puntuales y transversales a lo largo de todo el año. Yo, como digo, llevar la igualdad es una filosofía de vida y de entender la política también. Si tú tienes ese principio y tienes ese concepto, a la hora de realizar cualquier tipo de acción, te das cuenta. Entonces, lo que hemos intentado también es formar a los concejales, formar a los técnicos, formar a los políticos para que poco a poco tengan esa visión e intentar trabajar de forma coordinada todas las áreas cuando se lleven a cabo acciones de igualdad, que no sea solo
que le corresponde al área de igualdad. Por ejemplo, cuando programamos marzo o noviembre, hacemos reuniones de comisiones de área, en las cuales hay un representante de cada área y cada área propone qué va a llevar en ese programa para realizar. Pero a mí, Macu, en esto de noviembre, marzo, con la conmemoración de estas dos fechas que citábamos antes, me llama mucho la atención, y no positivamente, el hecho de que en muchos ayuntamientos y en otras administraciones públicas se visibilice el problema, se visibilice de mayor manera, e incluso en algunos casos de administraciones públicas, de única manera en esas fechas, el tema de la violencia machista y el reconocimiento a la mujer trabajadora fundamentalmente, y a los derechos de la mujer en general. Y después el resto del año poco se hace. Poco se hace, sí. Es la tónica general de muchos municipios, molesta. Yo creo, por eso digo, yo creo un principio que tienes que llevar en todas tus políticas. Por ejemplo, yo llevo empleo y sí tengo, y no es que lo tenga yo. Las técnicos tienen bastante en cuenta los principios de igualdad y saben que en un convenio tiene que haber paridad 60-40, en el número de mujeres, y quien podrá visualizarlo en los hilos. Nosotros hemos tenido talleres de empleo en su momento, siendo yo concejala de igualdad, de construcción, en el que había más mujeres que hombres. Y me tocó pelearme con el Servicio Canario de Empleo, que no lo entendía, porque decía que luego quién las iba a contratar. Es decir, si todos pensamos eso y no abrimos posibilidades para que haya mujeres formadas en la construcción, claro que nadie las va a contratar, porque es que no existen. Porque a mí me consta que hay algunas que salieron de ese taller y siguen ejerciendo trabajos de construcción a diferentes niveles, o lo han ejercido en algún momento. Entonces, como digo, es llevarlo a cabo en tus políticas principalmente, pero en todas las políticas, de cara a incorporaciones en la ludoteca, talleres, transversalidad, trabajar en los colegios, que se trabaja al año, sobre todo a nivel educativo, intentar formar a las AMPA, al profesorado. Yo creo que trabajar igualdad es trabajar de forma transversal. Entonces, intentamos hasta cualquier acción, se hace una acción de sanidad, pues intentarle darle la visión de la transversalidad y darle la visión de género. Entonces, yo creo que es una forma de ver, ¿no? Es ponerte las gafas de igualdad y ver las cosas desde esa manera. El que no tiene esa sensibilidad igual no lo percibe, ¿no? Y es, bueno, la función de un programa de empleo es contratar a personas, ¿no? Claro. En esa transversalidad también, y hablando de política social que antes mencionábamos, ¿cómo lleva a cabo, cómo desarrolla los hilos lo que le compete dentro del anillo insular de políticas sociales? La verdad que en su momento Los Hilos hizo una apuesta importante y fue el primer municipio que se brindó a poder acoger en una de sus instalaciones municipales al anillo insular de políticas sociales, cuando lo creó el Cabildo, para tener realmente esos recursos especializados pues cerca del vecino. Es un servicio que está en San Bernardo, en el barrio de Las Canteras, donde teníamos una instalación que fue construida con el Plan E de Zapatero y fue construida con la visión de poder crear un centro de día. Era la visión inicial de esa instalación. Al ver bueno, que con los recortes no habían ampliación de plazas, de centros de día, era muy difícil poder acceder en esa época porque no había un aumento de plazas por parte del Gobierno de Canarias para la creación de plazas en centro. Pues surgió la idea, o la primera reunión fue con el colectivo AFATE, que son la asociación que trabaja con enfermos de Alzheimer y demencia. Y a raíz de ahí, con esa primera reunión inicial, surgió una idea de hacer un posible centro de día, pero solo con AFATE. Esa información se le transmite al área de dependencia y al IAS en su momento, pues liderado por Aurelio Abreu y Miguel Ángel Pérez, en su momento presidente del IA, y entonces nos comentan de esa pequeña experiencia o ese programa que intentan implantar, donde no solo quieren que sea un colectivo, sino que hayan varios colectivos especializados, y acercar esos recursos que están siempre en las zonas metropolitanas a toda la isla. Y Los Hilos pues se puso en marcha, fue el primero, como digo, que se ofertó, y al final en la zona norte pues los dos recursos descentralizados del anillo insular son Los Hilos y el Rialejo, aparte de pequeñas infraestructuras
en algún municipio, como en Icó, que está AFATE, pero nosotros somos el único centro de referencia del norte, es Los Silos y el Rialejo. Y ahí tenemos colectivos como AFATE, como Parkinson, como Ámate, que aparte de tener ubicación en Icó, también está en Los Silos, y Funcasor. También tuvimos hemofilia durante una época, pero ahora mismo tenemos esos 4. Funciona bastante bien, la verdad. El servicio de AFAT y de Parkinson nos ha venido ideal también a los servicios sociales municipales, porque lo que hace es atender a esas personas que igual están en domicilio y todavía no tienen un deterioro cognitivo tan... Y le son de gran ayuda a los propios trabajadores sociales a la hora de poder derivar, de poder... a ese tipo de recursos. Esas personas que vayan en un problema determinado a la asociación correspondiente, ¿no? Sí, y que puedan estar en el hogar y puedan tener esos apoyos de esos servicios, un poco también de respiro familiar y de trabajar cuando las personas tienen un deterioro cognitivo, pero que todavía pueden estar en su vivienda, y sobre todo con las problemáticas que hay en dependencia y las listas y la tardanza a la hora de reconocer a un mayor con una problemática y luego que pueda tener una plaza en un centro de día. Pues este tipo de recursos yo creo que están entre cuando la persona está bien en el hogar y cuando ya empieza a tener una pequeña problemática, pues tiene esos recursos. Macu, y para nosotros son ideales. En discapacidad y en función también de la política para ayudar a las personas con diversidad funcional, cómo está también la accesibilidad en el casco urbano del municipio y qué política se lleva en los casos de discapacidad. La verdad que voy a ser sincera, Los Silos es un municipio, voy a ser totalmente sincera, bueno, aparte que es algo que yo aunque lo he trabajado de forma coordinada con el área de urbanismo, es algo que yo como concejala de servicios sociales lo he liderado. Tenemos un casco histórico protegido, adoquinado, donde evidentemente la accesibilidad es muy mala. Entonces sí que nos hemos puesto metas, y una cosa es defender el patrimonio y conservar el patrimonio, y otra cosa es que las personas tengan derecho a, dependiendo de la discapacidad que tengan, poder acceder de la misma manera que cualquier otra persona, que todos somos potenciales personas que podamos tener problemas de discapacidad o en un momento puntual o simplemente al estar embarazadas o al tener cualquier tipo de problemática. Entonces hemos aprobado hace algunos meses la elaboración de un primer plan de accesibilidad en los edificios públicos municipales. ¿Ustedes tienen rampa en la puerta de las casas consistoriales? No, y ni siquiera cumpliría. Ya tenemos un boceto del proyecto, ya vino a presentárnoslo Simpromi, y la modificación tendría que ser por el otro lateral, es decir, la parte, porque también es verdad que nuestro ayuntamiento es un ayuntamiento que está protegido a la primera crujía del ayuntamiento, entonces la accesibilidad posiblemente sea por la segunda parte, el lateral que hay otra puerta, la que da al centro de salud. ¿A la carretera principal? Al centro de salud. Hacia la otra parte. Hacia la otra parte. O sea, si nos ponemos en la puerta, hacia la derecha. Sí, ahí sería el posible ascensor, que tiene que tener unas características también determinadas, porque no es simplemente subir una planta, sino tiene que hacer como un primer descanso en el descansillo. Y es verdad que no sería todo accesible el ayuntamiento, pero también habría una reubicación de los espacios para que aquellos espacios donde la gente, como puede ser intervención, como pueden ser a lo mejor recursos humanos, donde no tenga que venir el vecino, pues ubicarlos en los lugares que no son accesibles, y que aquellos lugares que realmente gestión tributaria, la oficina de información, lo que son las diferentes concejalías, la alcaldía, estén en la parte accesible. Entonces sería un cambio estructural, pero lo estamos trabajando, y la verdad que hay, no solo ahí, el Exconvento, la Casa Verde y el antiguo mercado, también porque tenemos las aulas de formación, y estamos trabajando no solo en eso, sino también en un itinerario para poder conectar todos esos servicios, todos esos recursos, que sea accesible. Y ya nos ha pasado el borrador Simpromi y estamos a vista,
pero aparte de eso estamos intentando ya buscar financiación no solo para los edificios municipales, sino cualquier intervención que se está llevando a cabo está siendo supervisada por Simpromi y ya está cumpliendo con accesibilidad. Hablamos de la trasera del aparcamiento, del exconvento. Sí, la parte nueva es una obra totalmente accesible nueva. Y ahora mismo se está cometiendo por comercio una obra de adoquinado. Es justo un callejón que conecta el antiguo mercado municipal, está justo debajo de la Casa Verde, donde están los servicios sociales municipales. Conecta esa zona con otra zona del ayuntamiento, la zona principal de la calle El Olivo. Se está haciendo un adoquinado, pero se está teniendo en cuenta el tema de accesibilidad, se están haciendo los laterales con las medidas de 80 que supervisado por Simpromi, y sí que es verdad que en el área de urbanismo se está teniendo esa sensibilidad de cualquier acción que se realice, cualquier obra nueva, aparte de intentar mejorar las antiguas infraestructuras, intentar mejorar que cada obra nueva tiene que cumplir con el tema de accesibilidad. Bueno, nos quedan 7 minutitos de entrevista. Te tengo que preguntar, obviamente, aunque has hablado de forma transversal también, de forma tangencial, de empleo, pero en concreto, planes de empleo dentro del Ayuntamiento de Los Silos. Siempre lo digo esto cuando pregunto a un alcalde, alcaldesa o un responsable del área de empleo, que en empleo los ayuntamientos más bien pueden hacer poco, pero algo sí pueden hacer, ¿no? Sí. Está claro, es como te decía antes, cuando salen programas de empleo o salen proyectos en alternancia con el empleo, es derivar fondos y apostar precisamente por esos proyectos. Hay ayuntamientos que ni siquiera se han molestado por homologar aulas para poder tener posibles programas de formación en alternancia con el empleo, que al final... ¿Cómo es esto de homologar aulas? Explícamelo un poco. Los antiguos talleres de empleo ya no son talleres de empleo, ahora se llaman programas de formación en alternancia con el empleo. Vale, lo que era un taller de empleo de toda la vida. De toda la vida. Ahora tienen otra... De los años 90, los talleres de empleo, que además o casas de oficio. Que eran con presupuestos importantes y que daban formación y una parte después teórica y práctica a lo mejor a un grupo de 30, 40 personas, y que daban después una salida laboral que en un porcentaje por lo menos del 50% tenían salida laboral esas personas. Aquellos talleres de empleo famosos, ¿ahora se llaman? Se llaman programas de formación en alternancia con el empleo, PFAE, pero siguen siendo lo mismo. Lo que han cambiado un poco la temporalidad. Antes los talleres de empleo eran de 1 año, ahora son de 11 meses. Los PFAE, pero es verdad que necesitan, por normativa europea, van basados en certificados de profesionalidad y necesitan una serie de aulas homologadas dependiendo del taller que tú quieras implantar. Y hay ayuntamientos que no la tienen. Que no tienen aulas homologadas. Con lo cual, esos ni PFAE, se molestan, esos planes de formación no los pueden desarrollar. Ni siquiera los solicitan porque no se los van a conceder. Y hay ayuntamientos de la comarca que no los tienen. Vale, y para tener un aula homologada, ¿qué hay que hacer? Y, aparte de tener el aula, ¿no? Hay que tener la voluntad y luego invertir. Es un aula Pero para tener el aula puedes... te pregunto, ¿puedes recurrir, por ejemplo, a un centro de enseñanza de la Consejería de Educación y por las tardes que te presten el aula? No sé, ¿cómo funciona eso? En un antiguo es una serie de normativas de homologación muy complicada. Pégate un poquito más al micrófono. En el principio, la primera vez que salieron las convocatorias de PFAE, sí que es verdad que se permitía tener como un convenio de colaboración con la Consejería, que nosotros tuvimos un PFAE de rehabilitación social, era de auxiliares de ayuda a domicilio. Y utilizaban el aula de un colegio. El aula del centro de Carachico. No lo solicitó el ayuntamiento y sí lo solicitamos nosotros para poder pedir un PFAE. Firmamos un convenio y tuvimos ese PFAE en marcha. Pero es verdad que ya han sido más estrictos y ahora tienen que estar en las mismas ubicaciones, tiene que haber una sala de profesores, tiene que cumplir una serie de características técnicas. ¿Tiene aulas homologadas? ¿Dónde? ¿En qué espacio? Porque ha apostado por eso, en el antiguo mercado municipal, donde está el área de empleo, en la planta alta, tiene un aula de informática, tiene un aula social donde tiene que tener aire acondicionado, tiene que cumplir unas determinadas características técnicas. Ha apostado por tener ese aula y ahora mismo, gracias a esas aulas, tenemos un PFAE que se están formando chicos menores de 30 años en... que no son tan chicos, de ingeniería. Sí, pero muchos tienen 18 o 19. Se están formando en nuevas tecnologías. Con lo cual, esto es un tema que yo sinceramente desconocía. Ahora mismo las administraciones públicas locales tienen que tener aulas homologadas, es decir, espacios homologados con aire acondicionado, con una sala de profesores, con un aula para esta profesión, para esta formación profesional, otra aula para esta otra,
formación profesional, es así. Sí, sí, si es, Si no los tienes, si es no agricultura, puedes pedir, te piden otras claro, características. y si no tienes esas aulas homologadas, No puedes no pedir. puedes pedir proyectos de PFAE que serían al Estado. Ni de formación. Vale, pero porque serían al Estado, a Europa o al Gobierno de Canarias. Serían con financiación europea, pero al Gobierno de Canarias. Unos Ya. son de garantía juvenil y otros son Bien, bien, para bien. Pues mira, me optar acabo de enterar algo. cualquier tipo Sinceramente no lo conocía el dato ese concreto y es curioso. Hay muchas más cosas que hablar, pero se nos ha acabado casi el tiempo. En sanidad y vivienda, ¿qué puedes decirnos? En vivienda, pues intentar, tenemos un convenio con la Dirección General de Vivienda para intentar potenciar, ¿no?, que la gente se inscriba, y lo hace un poco a través del ayuntamiento en la vivienda pública. Y sí que es verdad que hemos mantenido reuniones, sobre todo con la nueva directora, para ver posibilidad de compra de viviendas para los silos, para viviendas de... ¿No tienen los hilos en ese plan general que no termina de aprobarse una bolsa de viviendas sociales, una bolsa de superficie? Tenemos unas viviendas que hemos ofrecido al gobierno y están en valoración para poderlas adquirir el gobierno para viviendas sociales. En esas gestiones un poco estamos, pero son gestiones que todavía no están confirmadas y sí que es verdad que ya tienen la documentación y en eso es en lo que estamos apostando, porque es lo que creo que realmente también necesita ahora mismo los hilos. ¿Y en sanidad hay algún tipo de convenios? Personas que necesitan atención especial sanitaria, personas mayores, colectivos, en fin, discapacidad, etcétera, algún tipo de... Las competencias de sanidad para los municipios pues no son Muy muy escasas, pero sí que es verdad que estamos intentando protocolos, porque la parte de sanidad también nos toca el tema de la defensa de los animales, y estamos intentando realizar un protocolo de intervención que ya existe, pero tenemos conveniado con Aldea Blanca para los animales que están pues, abandonados en la calle, y entonces sí estamos en el momento de crear un protocolo físico que queremos aprobar de la intervención con este tipo de animales. Luego, ya te digo, acciones que estamos haciendo con hemodonación, con cualquier tipo de colaboración relacionado. Ahora mismo hay posibilidades de que la Asociación Española contra el Cáncer tenga una ubicación y un espacio en Los Hilos, y en julio vamos a tener la primera charla y la primera toma de contacto para que se ubiquen allí. Y también citabas antes la localización que también tiene la Asociación de Mujeres con problemas de cáncer de mama, ¿no? Amate. Sí. Y bueno, siempre es una ayuda. Una última cuestión, que me lo decías fuera de antena y ya yo busqué la fecha, y no sé si en antena. Hoy decíamos al principio que se cumplen los 40 años de las primeras elecciones generales en España, y ustedes en marzo, tu área, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, hicieron un reconocimiento muy entrañable a las mujeres concejalas desde el año 79, que fueron las primeras elecciones municipales, ¿no? Sí, es un homenaje que llevamos haciendo desde el año 2007, precisamente fue el año que yo entré como concejala del área de política. 2007 lo vienen haciendo. Estamos haciendo homenaje. En ese año fue ¿Pero todos los años? Sí. ¿Y las llaman a las mismas entonces? No. Te iba a decir, un homenaje a un colectivo de mujeres. En el año 2007 fue a las Salineras de la Caleta de Interior. Ya. Y lo recuerdo perfectamente, ha sido a las mujeres en la agricultura, a las mujeres las mujeres emprendedoras. Ha habido, en diferentes años, ha habido a colectivos de mujeres diferentes. Y este año, pues basándonos un poco en que eran los 40 años de las primeras elecciones democráticas, pues se nos ocurrió pues hacerlos a las mujeres silences en la política, y la verdad que fue un acto entrañable, en la que hubo colaboración de todos los grupos políticos, y tuvimos un detalle, y yo creo que fue un momento de encuentro y de unificar no tanto ideales políticos, sino unificar la lucha, ¿no?, por la representación de la mujer a lo largo de todos estos años. Y vimos también, se pudo ver en el acto, se pudo ver un poco la trayectoria y cómo ha ido cambiando el tipo de responsabilidades, las responsabilidades. Claro, la proporcionalidad que había en el pleno de mujeres y de hombres, cómo ha ido evolucionando. Y quedó hacia totalmente la paridad. Y las responsabilidades que tenían esas primeras mujeres concejales, que si veo, llevar jardines y... Claro, por orden de cronología en esta noticia que leo, de marzo, pues la primera fue Luz María García Martín, de UCD. ¿Vive ella? ¿Pero de UCD? ¿Vive ella? ¿Luz María? Sí. ¿Estaba en el acto? Estaba en el acto. UCD, pero gobernando el Partido Socialista.
En Los Silos. Le dio un área y una delegación. Con Gaspar Sierra le dio un área y una delegación a UCD. Bien, y también en Y esa me primera llamó también la legislatura, atención. con Gaspar Sierra, Candelaria Fátima Palenzuela del PSOE. Sí, Y la primera teniente alcalde mujer, que Exacto. la verdad que en una época... En fin, que es un acto bonito ese y además importante, y sobre todo también para que las nuevas generaciones, y ya concluyo, sepan lo difícil que era el papel de la mujer, en este caso en la política y en otros tantos sectores de la sociedad, ¿no, verdad? Sí, donde, como muchos decían... Que ahora casi eso, dice, pues, ustedes tienen igualdad. No. Aparte No. de que no hay todavía igualdad, No. encima lo que se ha conseguido, si lo ponemos en un balance de lo que había hace 40 años, bueno, pues sí, se ha conseguido mucho. Pero para entender esa lucha hay que saber las carencias que había entonces, Sí, ¿no? sí, se le juzgaba hasta desde la parte personal, como tú te visualizaras como mujer en la política, poco menos que eras la... Una loca. Sí, y la que estaba con el alcalde o la Sí, que sí, estaba sí. con... A los hombres no se les juzgaba de esa manera, pero ellas sintieron No, y esa las sensación. Y las clásicas preguntas, ¿no? Que todavía hoy se hacen, ¿no? De muchos compañeros y compañeras en la prensa, más compañeros cuando entrevistan a políticas. Bueno, ¿y cómo concilias la vida laboral con la vida familiar y todas estas tonterías, ¿no? Que no se le hacen esas mismas preguntas a nosotros, a los hombres, ¿no? En fin, que hay muchos prejuicios todavía. Sí, sí. Macu León, muchísimas gracias por estar aquí, compartir con nuestros oyentes este ratito, hablar de todas tus áreas y también responder a las primeras preguntas sobre el tema del presupuesto, etcétera, desde tu responsabilidad ahora también como alcaldesa accidental. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Narciso, y estamos aquí para cualquier información, ya sea de mi área como de cualquier otra cuestión que tenga que ver con los hilos. Perfectamente. Bueno, pues hacemos una pausa, 34 minutos sobre las 12, 5 minutos de publicidad y a las 12:40, dentro de 5 minutos, entrará con nosotros el presidente del Centro de Iniciativas y Turismo de ICO de los Vinos, Antonio García Fleitas, para hablarnos de los encuentros del Drago y de las jornadas de gastronomía canaria que se clausuran después de un exitoso mes de junio con esta actividad que desde hace muchos años organiza el CIT icodense, se clausuran este próximo domingo.